repasito entonces. ¿Qué vimos? Yo por ahí no quiero activar el micrófono porque tengo a mi criatura alrededor de la casa llorando. Dale, déjalo, sí, pero mejor déjenlos desactivados, ¿sí? Entonces decía el repaso. Habíamos estado viendo, ¿sí? El tema que íbamos a trabajar ahora era razonamiento y demostración, y habíamos estado trabajando la parte de razonamiento. Y simplemente habíamos visto dos: el razonamiento inductivo y, uy, qué lento que manda esto, y el razonamiento deductivo, ¿sí? Como muy a grosso modo habíamos dicho, bueno, el inductivo es el que pasamos desde casos particulares a un caso general, ¿sí? Y la conclusión que se sacaba de esos casos particulares a lo general se llama justamente generalización. ¿Está bien? Entonces, el razonamiento inductivo consta de dos pasos, donde se observa alguna propiedad, que una propiedad es verdadera, está bien, que se verifica, y después, dado que la propiedad es verdadera en todos los casos verificados, se concluye que es verdadera para todos los demás casos y se establece una generalización. Ese era el paso 2. Y habíamos puesto como ejemplo las medidas de los tres ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? 3 casos distintos, podremos poner muchos más, y vemos que todos suman 180 grados, entonces la generalización sería que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Después habíamos visto otro ejemplo, donde veíamos que si íbamos sumando números impares a partir del 1, los resultados eran cuadrados perfectos. La conclusión la sacamos de ver muchos casos, ¿sí? Ir agregando siempre un número impar más y ver que siempre el resultado es un cuadrado perfecto. ¿Está bien? Eran unos ejemplos bien matemáticos, ¿está bien? Y después habíamos estado trabajando un poquito con el razonamiento deductivo, ¿sí? Eso sería como de lo general a lo particular, muy a grosso modo dicho, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así, pero eso podría ser como una distinción entre uno y otro. La definición de razonamiento deductivo nos dice que se entiende por razonamiento deductivo la aseveración de una cierta proposición, que es la conclusión, que se obtiene de otras, que son las premisas. Un razonamiento se dice válido si solo si la conjunción de las premisas implica la conclusión. Esto es, siempre que todas las premisas sean verdaderas, la conclusión también será verdadera. Y habíamos visto unos ejemplos, ir directamente a los ejemplos. Acá había un razonamiento, ¿sí? Recuerden que en un razonamiento, por lo que les decía recién, vamos a tener distintas proposiciones, donde una es la conclusión, es a lo que yo quiero arribar, lo que quiero demostrar que es válido, y las otras son las premisas, son las cosas que yo conozco, que ya sé, que tengo como punto de partida. Y habíamos visto este ejemplo y habíamos trabajado en algunos de la guía, viendo algunos ejemplos de razonamiento deductivo, ¿sí? En este caso teníamos, si un ángulo de un triángulo es mayor que 90 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos es menor de 90 grados. La suma de los otros dos ángulos no es menor de 90 grados, por lo tanto, un ángulo de un triángulo no es mayor de 90 grados. Entonces, lo que hicimos después fue distinguir entre premisas y conclusión. ¿Está bien? Les había aclarado que donde está la palabra por lo tanto, ahí, cuando dice por ende, por lo tanto, luego, y que es la última proposición de todo el razonamiento, esa es la conclusión. Fíjense que la conclusión es esa: un ángulo de un triángulo no es mayor de 90 grados, y todas las proposiciones anteriores son las premisas. Entonces tomamos toda la primera oración, digamos, hasta el primer punto, esa es la premisa 1, la siguiente oración hasta el próximo punto es la premisa 2, y en este caso la última era la conclusión. Habíamos armado un esquema simbólico, para eso usamos lo que ya sabemos de antes, que es simbolizar las proposiciones compuestas, ¿está bien? Que son estas. Ah, ¿y en este había un error o ya lo corregí el error? No, está bien, creo que está bien esta. Y nos habíamos fijado, en una tabla que también les anexé en la clase, qué regla estábamos usando acá. ¿Está bien? Eso fue hasta la otra clase. Lo que vamos a ver ahora es lo que nos está faltando de este tema, que son las demostraciones, ¿sí? Cómo demuestro que un razonamiento es válido. ¿Está bien? De las que vamos a ver ahora, ¿sí? Se usan todas, pero nosotros en Geometría 1 vamos a empezar a usar mucho la demostración directa, un poco menos una de las demostraciones indirectas, que es la contradicción, ¿está bien?
Pero sí esta, por ejemplo, por contradicción vamos a usar mucho en álgebra, el año que viene en álgebra 2, bueno, como se llame el álgebra que sigue de esta, ¿está bien? Y en algunas veces la contrarrecíproca, los contraejemplos, ¿sí? O sea, vamos a usar todas, pero por ahí, en principio, en geometría 1, que vamos a hacer muchas demostraciones, vamos a empezar casi todos por la demostración directa, ¿sí? Que es la primera que vamos a ver. Entonces, tipos de demostración son dos, la demostración directa y la demostración indirecta. La demostración directa es una sola y la indirecta a su vez tiene 3 tipos, ¿está bien? Vamos a empezar por la directa. Dice, la demostración directa de una proposición T, que es un teorema, es un conjunto de proposiciones o premisas que son postulados o proposiciones de validez aceptada y de las cuales se infiere T como consecuencia inmediata. Chino antiguo, ¿no? La demostración directa de una proposición, si tengo una proposición o un teorema que quiero demostrar, que es válido, va a tener un conjunto de premisas que son válidas, que podemos aceptar que esas son ciertas, que era más o menos lo que decía recién previamente, ¿eh? Y de las cuales se infiere T como consecuencia inmediata. O sea, a partir de esas premisas voy a poder inferir T, ¿está bien? Como consecuencia de esas premisas. La voy a deducir de esas premisas, no de otro lado, ¿está bien? Y esa T va a ser la conclusión de la que hablaba antes en el razonamiento deductivo, ¿está bien? Entonces, fíjense, el proceso del razonamiento deductivo consta de 3 pasos. El paso 1 es, empiécese con las condiciones dadas, o sea, las premisas o hipótesis. Marcar cuáles son esas premisas, perdón que suba un poquito, es más o menos lo que hicimos acá. Distinguimos entre premisas y conclusiones, ¿está bien? Bueno, distinguir entre unas y otras. Ahí está. Entonces decía, esperen, ¿dónde estaba? Me reperdí. Esta T es análogo a la conclusión que sacábamos acá, ¿sí? O sea, hay premisas y hay una conclusión. Es más o menos la misma idea. Ok. Y entonces este proceso consta de 3 pasos. Ahí estaba, disculpen que empecé de nuevo. El paso 1 es empezar por las condiciones dadas, las premisas o hipótesis, que es lo mismo. El paso 2 dice, úsese la lógica o leyes de inferencia, definiciones, propiedades o teoremas previamente probados para justificar una serie de proposiciones o pasos que den el resultado deseado. Paso 3, afírmese el resultado o la conclusión. Entonces acá, entre lo que vimos antes y esto de ahora, las premisas están, la conclusión está, pero hay algo más entre medio. Ese paso 2 que leí recién es algo que está entre partir de estas premisas y llegar a esta conclusión. Entonces, ¿cómo va a ser esta demostración directa? Va a ser partir de estas premisas, o sea, estas van a ser cosas que yo voy a considerar como verdaderas, estos son hechos, son cosas que sé que son válidas, y voy a arribar a esta conclusión. Eso va a ser en el paso 3. Ahora, entre partir de las premisas y llegar a la conclusión, hay algo ahí en el medio que me permite pasar de una cosa a la otra. ¿Qué es ese algo? Bueno, lo repito, es lo que dice el paso 2. Úsese la lógica, las definiciones, las propiedades o teoremas previamente probados para justificar una serie de proposiciones o pasos que den el resultado deseado. O sea, para pasar de esas premisas a la conclusión, voy a usar la lógica. Básicamente voy a usar la lógica. ¿Qué cosa es la lógica? Bueno, leyes de inferencia que me permiten pasar de una cosa a la otra. ¿Está bien? ¿Cuáles conocen ustedes hasta ahora? Bueno, esa tabla que estaba anexada, esas son todas leyes de inferencia. Son todas reglas que son válidas, que me permiten pasar de una cosa a otra. Por ejemplo, si yo tengo, no es cierto que no, bueno, ya sé que puedo inferir de eso que es cierto. No es cierto que la suma de los ángulos interiores no dé 180. Bueno, sí, da 180 entonces. ¿Cómo pude sacar esa conclusión? Bueno, porque me baso en una ley de inferencia. ¿Está bien? Son pasos de la lógica o propiedades que me otorga la lógica para yo poder hacer eso. También puedo usar alguna definición ya conocida, alguna propiedad que ya tengo conocida, yo tengo demostrado, lo puedo llegar a usar también. Algún resultado que ya conozco de antes, bueno, lo puedo usar para demostrar. ¿Está bien? Entonces, veamos un ejemplo a ver si se entiende. Dice, se quiere probar que si 2 lados de un triángulo son congruentes, entonces los 2 ángulos opuestos son congruentes. Si 2 lados de un triángulo son congruentes, entonces los 2 ángulos opuestos son congruentes. ¿Está bien? Esto es algo cierto, ¿sí?
es algo bien, es geométrico, ¿sí? Es de la geometría este enunciado. ¿Cuáles son las hipótesis acá? Acá no tengo el por lo tanto que tenía antes, ¿sí? Ahora tengo una sola proposición, ¿sí? Ya no tengo como recién que tenía varias proposiciones y por lo tanto estaba la conclusión, sino que tengo una sola, pero que es una implicación, ¿está bien? Entonces, el antecedente va a ser la premisa o hipótesis y el consecuente va a ser la tesis o conclusión, ¿sí? Dice, si dos lados de un triángulo son congruentes, esa va a ser la hipótesis. Dos lados de un triángulo son congruentes, ¿sí? El antecedente. Y el consecuente, los ángulos opuestos son congruentes, va a ser la tesis. Fíjense que acá está puesto, los dos ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. Bueno, lo aclaré mucho, pero es la idea. Los dos ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. Y la demostración. Voy a partir de la hipótesis, ¿sí? De las premisas, que es lo mismo, ¿eh? Voy a hacer cosas ahí entre medio hasta llegar a lo que quería, que es la tesis. ¿Está bien? Las cosas que voy a hacer ahí entre medio, por ahora no las puse. Las voy a obviar. ¿Está bien? Porque no estoy interesada en qué es lo que va acá entre medio, sino que estoy interesada en que entiendan cómo funciona esto. Por ahora, ¿sí? Después en geometría vamos a hacer todas estas demostraciones y muchas más. ¿Está bien? Y van a hacer todos los pasos. Estos 3 puntitos que están señalados acá, los vamos a ir completando con el tiempo, ¿sí? Igual a posteriori puse una completa y creo que en la guía de ejercicios también puse alguna completa, ¿sí? Pero por ahora, ¿qué me interesa que entiendan? La estructura que tiene esto, cómo se hace. Después las vamos a hacer, ¿está bien? Vamos a completar todo el círculo, ¿sí? Bien, ¿hasta acá me siguen la idea? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Hasta ahora tenemos demostración directa, tengo premisas o hipótesis y una conclusión o una tesis y voy a partir de esa premisa, esa hipótesis para llegar de alguna forma, que todavía no sabemos bien cómo es, hasta la hipótesis o la conclusión. Sí, alguien me preguntó algo, perdón. Sí, yo. Esos 3 puntitos serían lo que vos inferís para que esos dos, o sea, se demuestra ahí, ¿no? Claro, eso como diciendo, acá hay algo que no estoy escribiendo, o sea, desde acá hasta acá hay varios pasos que yo no los estoy escribiendo, pero que deberían estar. No es que llego mágicamente de acá hasta acá. A eso se refiere, ¿sí? Tal cual. El desarrollo a la conclusión, digamos. Claro. Y eso. Bien. Y acá tenemos una que está completa. Está toda hecha, ¿sí? No se asusten. Ay, no sé por qué dice propiedad ya demostrada. Ah, ya me acordé. Agregué una propiedad que ya está demostrada previamente que la vamos a tomar como algo conocido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Porque acá dice, en el paso 2, que es el que todavía no queda muy claro cómo se hace, úsese la lógica, o sea, las leyes de inferencia, o definiciones, o propiedades o teoremas previamente probados. O sea, esas son las cosas que yo puedo usar en estos 3 puntitos que no están puestos por ahora. Entonces, lo que puse en el ejemplo que sigue es un teorema que ya, o una propiedad que ya está probada, que ya antes lo habíamos probado, ¿sí? Estamos haciendo un supuesto que ya nosotros probamos eso, que alguien ya lo probó. ¿Está bien? Por eso puse eso, es solamente para ejemplificar esa cosa. La propiedad que ya tenemos demostrada es esta, que para todos los números naturales, n es mayor o igual que 1. ¿Sí? Esto también lo vamos a probar acá en álgebra después. O sea, todo número natural, n, para todo n que pertenece a los naturales, n es mayor o igual que 1. ¿Sí? Supongamos que alguien ya lo demostró. ¿Sí? Igual se la pueden creer porque los naturales los conocen, los naturales son el 1, 2, 3, 4, entonces del 1 para adelante, entonces todos los naturales van a ser mayores o iguales al 1. ¿Sí? Bien, y la que queremos demostrar nosotros, el teorema que queremos demostrar es el siguiente. Dice, sean t y s que pertenecen a los naturales. Si t es menor que s, entonces t sobre s no pertenece a los naturales. ¿Sí? Ya tenemos 2 números naturales donde el primero es más chico que el segundo. Ahora, si yo hago el cociente entre t y s, ¿está bien? Ese cociente no va a ser un natural. Por ejemplo, elijamos el 2 y el 3. El 2 es más chico que el 3, ¿sí? Ahora, si yo hago el cociente 2 sobre 3, me da un racional, no me da natural. ¿Está bien? ¿Sí? Esto siempre es algo cierto. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis en este caso?
¿Por qué me marca error acá? No sé. Uy. Ay, me lo tomó en inglés. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Y esto que está acá. Bueno, el antecedente es este, que t es menor que 0, pero también esto es un dato que tengo inicialmente. Eso también pertenece a la hipótesis, ¿está bien? Entonces, t y s son números naturales y t es menor que s. Eso es hipótesis. ¿Cuál es la conclusión? Perdón, ¿cuál es la tesis que quiero demostrar acá? El consecuente. T sobre S no pertenece a los naturales. ¿Está bien? T sobre S no pertenece a los naturales. Y ahora vamos a hacer la demostración. ¿Cómo es la demostración? Parto de las premisas, llego a la conclusión. Parto de la hipótesis, llego a la tesis. ¿Está bien? Solo que acá, yo en este los he puesto como uno abajo del otro. Están uno al lado del otro, conectados por implicaciones, ¿sí? Voy a hacer una cadena de implicaciones. Bien, entonces, parto de la hipótesis, que t es menor que s, sobreentendiendo que estos dos números son naturales, ¿sí? Si t es menor que s, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, podría dividir, es el paso que sigue, dividir miembro a miembro por s, ¿sí? ¿Puedo siempre dividir por s, por algún número? Bueno, siempre que el número no sea 0, porque si pongo sobre un s y s 0, esa división no tiene solución. Pero como el s es un natural, el s no puede valer 0, porque los naturales empiezan en el 1, ¿está bien? O sea, del 1 para adelante, entonces 0 no puede ser. Entonces, desde acá, esto implica que si yo divido miembro a miembro por s, tengo t sobre s menor a 1. Divido t sobre s, me queda a este lado, s sobre s me queda 1. Entonces, t sobre s es menor que 1. ¿Está bien? Ahora, si t sobre s es menor que 1, entonces, por esta propiedad que ya está demostrada, t sobre s no puede ser un natural, porque para ser natural tiene que ser mayor o igual a 1. Y demostré lo que quería en 2 pasos, ¿sí? Fíjense que los puntos suspensivos ahora, los puntos suspensivos que estaban en este ejemplo de acá, son solamente este paso. Es ese paso los puntos suspensivos. ¿Podrían ser más? Sí. Muchos más. Y sí, muchos más, menos 1, 2, 3, 10, 15, 100. Pueden ser muchos los pasos, ¿está bien? ¿Puede ser uno solo? También. Faltaría justificar acá que también estamos usando esta propiedad ya demostrada. Bueno, ¿se perdieron mucho con esto? No, profe. Yo no. No, profe. Bien, chicos. Veía unas caras medio de susto, dije, uy, vamos todavía. Bueno, en eso consiste exactamente la demostración directa, ¿sí? Partir de premisas y llegar a una conclusión. O en un caso como este, que son los que más aparece en matemática, cuando tenemos una implicación, ¿sí? El antecedente y alguna cosa que yo sepa de antes va a ser la hipótesis y el consecuente es la tesis. ¿Y qué hacemos en la demostración directa? Partimos de lo que sea la hipótesis y haciendo alguna cosa, ¿sí? Algo conocido, siempre son propiedades de la matemática, qué sé yo, de los números o algo que ya demostramos, arribamos a la tesis. Y si hacemos eso, decimos que este teorema está demostrado. Es decir, que siempre que tenga dos números naturales, donde el primero es menor que el segundo, el cociente de ellos dos no es un número natural. Obviamente va a ser un número racional, ¿está bien? Bueno, ¿cómo estoy de tiempo? Ok. Voy a explicar todo, no se asusten. Lo vamos a retomar la próxima clase con más tiempo, ¿sí? Pero lo voy a explicar todo hoy, como para que puedan ir viendo los ejercicios, venir con más dudas y lo vuelvo a explicar si hace falta la próxima clase, ¿está bien? Bueno, ¿cómo son las otras? Las otras son indirectas, o sea, no voy a partir de hipótesis y voy a llegar a la tesis. Directo es eso, parto de algo que sé y llego a lo que quiero demostrar. En ese sentido es directo. No hago nada al revés, no me voy en otro camino, ¿sí? Estas otras, la más difícil de explicar y de entender es la contradicción. O sea, demostrar por el absurdo se llama en realidad, ¿sí? O por contradicción. Por contraejemplo, por la contrarrecíproca es más simple, ¿está bien? Voy a explicar esas dos rapidito y me voy a centrar un poquito más en la otra. Por la contrarrecíproca es algo que ya vimos nosotros, ¿sí? El contrarrecíproco yo tengo P implica Q, la contrarrecíproca es no Q implica no P. Eso ya lo vimos, ya lo trabajamos. La contrarrecíproca, si la implicación es verdadera, la contrarrecíproca también es verdadera. Eran equivalentes, ¿sí? Entonces vamos a hacer uso de eso,
Entonces, supongamos que yo quiero demostrar P implica Q como hice en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, ¿sí? Y no me sale hacerlo directo. Yo parto de la hipótesis y no puedo llegar a la tesis. Porque a veces pasa que uno quiere demostrar algo y no sale directo, ¿está bien? Entonces, una opción es hacer este camino indirecto, que es probar la contrarrecíproca. Entonces, si yo tenía P implica Q, ahora planteo no Q implica no P. Y demuestro de manera directa no Q implica no P. O sea que ahora mi hipótesis es no Q y la tesis es no P. Entonces voy a partir de negar el consecuente, que esa es ahora mi hipótesis, y voy a llegar a la negación del consecuente. Del antecedente, perdón. Y si logro hacer eso, demostré que esa implicación es válida. ¿Está bien? Es todo lo que voy a hacer en ese caso. Hay un ejemplito acá, lo veo. Dice, si x cuadrado es impar, entonces x es impar. ¿Está bien? Esta es, no quiero agarrar el sí. Esta es la hipótesis, x cuadrado es impar, y esta es la tesis, x es impar. Lo vamos a hacer usando el contrarrecíproco. ¿Cómo es el contrarrecíproco? Bueno, tenía que invertir el orden de consecuente y antecedente y negar ambos. Entonces nos va a quedar, si x es par, entonces x cuadrado es par. Fíjense, sería, si x no es impar, entonces x cuadrado no es impar. Pero decir que no es impar es lo mismo que decir que es par. Entonces puse par en vez de impar. En vez de negar el impar, puse par. ¿Está bien? Entonces puse, si x es par, entonces x cuadrado es par. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? De manera directa, pero usando la contrarrecíproca. Por eso estamos en una demostración indirecta. Voy a partir de que x es par y voy a llegar a que x cuadrado es par. Entonces, partimos de la hipótesis. X es par. Si es par, se puede escribir como 2 por n, con n entero. ¿Está bien? Ahora voy a elevar al cuadrado miembro a miembro. Fíjense que todo, o sea, que sea par, puedo deducir que x se escribe como 2n. Lo conecto con una cadena de implicaciones. Saber esto implica que el x sea igual a 2n con n entero. ¿Está bien? Y esto implica que si yo lo elevo al cuadrado miembro a miembro, voy a tener esto que está acá. Y esto va a implicar, y así, es una cadena de implicaciones, ¿sí? A la base hay una de las reglas que está en la tabla esa que yo les di, que se llama silogismo hipotético, que dice que yo puedo ir haciendo esta cadena de implicaciones y es válido, ¿está bien? Ok, entonces decía, elevando el cuadrado miembro a miembro se tiene, elevo al cuadrado de este lado, elevo al cuadrado de este lado. De este lado me va a quedar x cuadrado y del otro lado 4n cuadrado. Pero este lo reescribí como 2 por 2n al cuadrado. O sea, este 4 lo escribo como 2 por 2 en realidad. Entonces me queda que x al cuadrado es lo mismo que 2 por, y este lo asocio, lo pongo en un paréntesis, 2n al cuadrado. ¿Está bien? Y este n cuadrado digamos que es un m, qué sé yo, es un número. N era un entero. Elevado al cuadrado sigue dando entero. Multiplicado por 2 es un número entero. ¿Para qué hice eso? Para decir que x cuadrado es igual a 2 por algo. ¿Está bien? 2 por algún entero. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, si lo puedo escribir como 2 por algún otro número, entonces x cuadrado es par. Que es la conclusión que saco acá. ¿Está bien? Y ahí llegué a la tesis, que era que x cuadrado es par. Entonces partí de la hipótesis, x es par, y llegué a la tesis, que era x cuadrado es par. ¿Sí? Entonces, como probamos que si x es par, entonces x cuadrado es par, la conclusión final que voy a sacar es lo que quería demostrar, que era esto. Entonces, este era el contrarrecíproco, vuelvo a la proposición inicial. Si x cuadrado es impar, entonces x es impar. ¿Está bien? Y me quedó demostrado. Hice una demostración directa, pero del contrarrecíproco. Por eso cuando uso este método, estoy diciendo que uso la contrarrecíproca. ¿Estamos hasta ahí? ¿Muy perdidos? ¿Se entendió? Se entendió. Lo tienen que leer varias veces, ¿sí? Mirarlo, hacer ejercicios. Ahora. Bueno, me salteo esa que es la más fea. El contraejemplo es una demostración indirecta. Yo creo que ya lo hemos trabajado con ustedes en algún que otro momento. Es cuando quiero decir que algo es falso, que algo no funciona, que no va a dar. ¿Y qué hacemos? Damos un ejemplo que tira abajo la proposición que quiero demostrar. Se los pongo un ejemplo para hacerlo más rápido nada más. Después si quieren, la próxima clase lo volvemos a mirar, a esto lo leemos bien.
el ejemplo es refutar la proposición. El cuadrado de todo número impar es par. ¿Sí? El cuadrado de todo número impar es par. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, no tengo ninguno. Bueno, empiezo a probar con numeritos, ¿sí? Me puedo dar cuenta que esto no pasa, que esto no es cierto. ¿Sí? Con tal que yo voy probando con numeritos para ver que no es cierto. Con que encuentre uno que no lo cumpla, ya es suficiente. ¿Sí? Y eso es lo que se llama contraejemplo. Dar un ejemplo que tire abajo esa idea, ¿sí? Que me permita decir, esto no era válido. ¿Está bien? Fíjense, se debe encontrar un número impar cuyo cuadrado sea impar. Eso sería tirar abajo esta idea. Como por ejemplo el 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, no me dio par. ¿Está bien? Y entonces queda refutada la proposición. Entonces cuando ustedes quieran, por ejemplo en este caso, decir que esto no es válido, ¿sí? Ponen contraejemplo 5 cuadrado igual a 25. Con eso se termina el ejercicio. ¿Está bien? Se los digo porque en la guía hay algunos que tienen que demostrar por contraejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer? Ponen no es válido, contraejemplo, y escriben cuál es ese contraejemplo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos bien. Sí, profe. Ese es fácil. Bueno, ahora vengo con Sí, este. profe. Este lo explico ahora y lo podemos seguir trabajando en la próxima clase, ¿sí? Porque, bueno, está un poquito más áspero. Dice, esto es por contradicción, que es el último tipo de demostración que vamos a ver, que es una demostración indirecta. ¿Está bien? Dice, la demostración de un teorema diremos que es por contradicción cuando, suponiendo que la conclusión Q es falsa y utilizando la hipótesis P y otros teoremas y equivalencias lógicas establecidas previamente, se llega a una contradicción. Está basada en la equivalencia lógica conocida como reducción al absurdo. Es por ello que este método de demostración es conocido también como demostración por reducción al absurdo. Por eso yo les dije acá, dice por contradicción, generalmente uno dice por el absurdo, demuestro por el absurdo. ¿Sí? Las formas correctas son por contradicción, por reducción al absurdo, pero vamos a decir demostramos por el absurdo. Después van a ver que cuando entramos en confianza con este método, vamos a decir, bueno, demuestro por el absurdo, o suponiendo por el absurdo, vamos a poner ese tipo de cosas que hacen referencia a este tipo de demostración. ¿Sí? Retomo un poquito lo que dice esto, ¿sí? Dice, la demostración de un teorema diremos que es por contradicción cuando, suponiendo que la conclusión Q es falsa y utilizando las hipótesis, llegamos a una contradicción. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a querer demostrar algo, ¿sí? Y vamos a suponer que la tesis o la conclusión que nosotros queremos probar es falsa, que las hipótesis son verdaderas, que la tesis es falsa y vamos a llegar a una contradicción. Entonces era que la conclusión no era falsa, era verdadera. Porque si eso nos hizo llegar a una contradicción, quiere decir que nuestro supuesto inicial de que es falsa está equivocado. ¿Sí? ¿Y qué es una contradicción? Bueno, es P y no P. Encontrar una cosa y su contrario. Suponer que, no sé, un número es mayor que 0 y después encuentro que es menor que 0. O sea, cosas que sean contradictorias. ¿Sí? Decir la afirmación de algo y su negación. O sea, partir de la afirmación de algo y llegar a la negación. O sea, P y no P. Sería encontrar algo que vaya en contra de alguna cosa. ¿Está bien? Que puede ser cualquiera, es muy abierto esto, ¿sí? No es específicamente que lo que yo voy a suponer de ahí va a salir la contradicción. La contradicción puede devenir de cualquier cosa que sea contradictoria. ¿Está bien? Bueno, el esquema de esto. Yo quiero probar que P implica Q es la proposición que quiero probar. Bueno, lo que vamos a plantear es P y no Q, donde este P representa todas las premisas y este Q representa la conclusión, o todas las hipótesis y la tesis, según sea el caso, ¿está bien? Entonces, planteamos P y no Q, o sea que las premisas son válidas y la conclusión es falsa, por eso digo que no Q vale, y eso implica C, donde C es una contradicción. ¿Sí? Esto está como esquematizado, lo que está escrito con palabras antes. Por lo tanto, si probamos que P y no Q implican una contradicción, es una tautología, o sea, está verdadero, tendremos que P implica Q también lo es, y consecuentemente P implica Q. Sería como que Q se infiere de P. No le dé mucha bolilla, esto es lo que les expliqué antes, ¿sí? Es
negar la conclusión, aceptar las hipótesis, decir que las hipótesis son verdaderas, que la conclusión es falsa. Si la conclusión es falsa, no Q es verdadera. Esto ya lo sabemos. Si Q es falsa es porque no Q es verdadera. ¿Sí? Entonces vamos a decir P es verdadera, no Q es verdadera o Q es falsa y vamos a llegar a una contradicción. Cuando llegamos a la contradicción decimos, ah, listo, Q era verdadera entonces. ¿Sí? Un ejemplo y terminamos. Dice, demostrar que si el cuadrado de un número entero es impar, entonces el número es impar. Más o menos del estilo del ejercicio del ejemplo anterior. Entonces el cuadrado de un número entero es impar, entonces el número es impar. ¿Sí? Queremos demostrar este teorema, simbólicamente es, si x pertenece a los enteros, o sea x que pertenece a los enteros, si x cuadrado es impar, entonces x es impar. Esto es lo que queremos demostrar, ¿está bien? Esto que está acá entre comillas. ¿Cuáles son las hipótesis? Que x es entero y que x cuadrado es impar. ¿Y cuál es la tesis? Que x es impar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aceptar esto como válido y esto lo vamos a negar. ¿Sí? Vamos a decir, este es el Q, ¿está bien? Vamos a decir que esto es falso. Lo demostraremos por contradicción o reducción al absurdo. Pues bien, sea x cualquier número entero, o sea, estamos tomando eso, ¿sí? Supongamos que x cuadrado es impar, es la hipótesis, y que sin embargo x no es impar. Niego esto, porque estoy diciendo que esto es falso. Lo niego, ¿está bien? X no es impar. ¿Y qué tengo que hacer? Llegar a una contradicción. Ya vamos a ver cuál es la contradicción, pero es llegar a una contradicción. Entonces tendremos que x cuadrado es impar y x es par. Eso es lo que nos queda de acá, ¿no? X cuadrado es impar, es la hipótesis, y de negar la tesis, digo x no es impar, entonces x es par. Entonces tengo x cuadrado impar, x par. Ya eso nomás da impresión de que ahí hay algo contradictorio, ¿no? Entonces existen dos números enteros, k y q, tales que x cuadrado es igual a 2 por k más 1. Esto que está acá, yo creo que lo vimos cuando charlamos del diagnóstico, es cómo se escribe un número impar. Un número impar se escribe 2 por algo más 1. ¿Está bien? Un número par es 2 por algo, 2 por P, 2 por K, 2 por Z, la letra que quieran, 2 por A. 2 por algo me da par. Ahora, 2 por algo más 1 me da impar. Es la forma de escribir de manera general a un número impar. Entonces, eso lo estoy haciendo. Si x cuadrado es impar, a x cuadrado lo puedo escribir como 2 por algo más 1. O un k, digamos. Si algo lo simbolicé con k. Y como x es par lo puedo escribir como 2 por algo. 2 por q puse acá. ¿Está bien? Entonces, x cuadrado es 2k más 1 y ahora lo elevo al cuadrado. X cuadrado es igual a 2 por q al cuadrado. Elevando miembro a miembro al cuadrado, ¿sí? Y esto es lo mismo que 4q al cuadrado. ¿Está bien? Entonces tengo por un lado que x cuadrado es 2k más 1 y que x cuadrado es igual a 4q cuadrado. ¿Está bien? Y lo que ahora es igualar. Si los dos valen x cuadrado, quiere decir que 2k más 1 es lo mismo que 4q cuadrado. Igualo miembro a miembro. Entonces me queda 2k más 1 igual a 4q al cuadrado. Y ahora paso este 2k restando para el otro lado. Fíjense que lo que hago, esos serían los puntos suspensivos que estaban en el otro, en la otra estructura. Son todos estos pasos que estoy haciendo acá. Esto implica esto, implica esto, implica esto, implica. Y cuando hago esos implica, aplico alguna cosa conocida, como por ejemplo, sumar algo de los dos lados, pasar restando, dividir miembro a miembro, ¿sí? Siempre que la propiedad que use sea válida, puedo aplicarlo, ¿sí? Puedo hacerlo. Entonces lo que voy a hacer desde este paso a este es pasar el 2k restando. ¿Está bien? Paso el 2k restando. Me queda el 1 de este lado y del otro lado me queda el 4q cuadrado menos 2k que paso restando. Y en estos dos términos saco factor común 2. Me queda 2 por q al cuadrado menos k. Está bien, adentro del paréntesis, sacando factor común 2. Es decir que el 1 me quedó como 2 por algo. ¿Está bien? Bueno, aquí hay una aclaración. Que si el q y el k son enteros, 2q al cuadrado y menos k también son enteros. ¿Está bien? Todo esto que está acá adentro, o sea, q al cuadrado es un entero, k es un entero, toda esta cuenta que está acá adentro es un número entero. Y lo vamos a llamar m, lo reemplazo por otra letra. En vez de escribir todo esto, digo, bueno, m.
¿sí? Entonces me queda que 1, el número 1, se escribe como 2 por algo, por m. Y eso es una contradicción. Esto. ¿Es cierto que al 1 lo puedo escribir como 2 por un número entero? No, no hay forma. Porque el 1 es impar, si quieren, ¿eh? Es rápida la... ¿Sí? Yo sé que el 1 es impar y 2 por m representa un número par. Entonces, eso es una contradicción. Estos dos signos de admiración significan, esos dos que están ahí, significa contradicción, absurdo. Llegué a algo que es absurdo. ¿Por qué? Porque el 1 no es par. Esto asegura que el número 1 es par. Y eso es una contradicción, si el número 1 es impar. ¿Está bien? Llegué a una contradicción que era lo que quería, entonces lo que supuse no es cierto. ¿Dónde está mi acá. Supongamos, esto es lo que supuse. Supuse que x cuadrado era impar y que x no es impar. Entonces, este supuesto no es correcto. Entonces, si x no es impar, x es impar. Y eso era lo que quería probar. ¿Está bien? Profe, Sí, dime. ¿no podías empezar, o sea, cuando ya empezaste a hacer la contradicción, ¿no puedes usar un contraejemplo dentro de la contradicción? No, porque si fuera que esto se demuestra por contraejemplo, lo haces por contraejemplo directamente, ¿sí? Ah, Porque el contraejemplo no te va a llevar a la contradicción, ¿sí? Si vos de un principio... Ojo que no estoy diciendo que es la única forma de demostrar este enunciado, ¿eh? Lo podríamos haber demostrado por contraejemplo también. ah, ok. Pero elijo una forma o elijo la otra. Capaz que por ahí venía la duda, me parece. ¿Puede ser, Tomás? No, yo porque empezaste a explicar la contradicción y pusiste, tendremos que x al cuadrado es impar y x es par. Ahí ya se podría usar como contraejemplo, solo ese el primer fragmento. Va, demostrándolo se podría usar como contraejemplo. Bueno, no es la idea de meter un contraejemplo acá, ¿está bien? No sería, porque son, a ver, dos métodos distintos. Si yo empiezo por el absurdo, que es lo que estoy haciendo acá, o por la contradicción, es porque voy a hacer pasos hasta llegar a una contradicción. Yo tengo que llegar a algo contradictorio. ¿Está bien? No sé si esa es la pregunta. ¿Sí? Y si yo ya, de darme cuenta del enunciado, digo, pero esto pongo un ejemplo y listo, ¿para qué voy a hacer todo este método de contradicción? ¿Está bien? Directamente hago el contraejemplo. En realidad, el camino más corto es decir, supónganse que yo quiero demostrar algo. ¿Sí? Ya se van a encontrar con esa situación y ya se van a dar cuenta de lo que les digo, ¿no? Yo quiero demostrar algo. Lo primero que pienso es hacerlo por el directo, por la demostración directa, por el camino directo. O sea, partir de la hipótesis y llegar a la tesis. Esa sería la primera que se me ocurre. Como segunda opción, el contraejemplo. Es decir, esta idea no funciona, la tira abajo con un contraejemplo. Y después vienen las otras opciones. O sea, si no me sale directamente, ni es falso y lo puedo demostrar con un contraejemplo, tengo que buscar las otras opciones. O la contrarrecíproca o por el absurdo. ¿Sí? Yo no sé cuánto vamos a llegar a ver con ustedes, pero por ejemplo, en los irracionales, cuando hay que probar propiedades de los números irracionales, por ejemplo, yo digo, si un número es irracional, su opuesto también es irracional, una demostración sencilla, bueno, ahí la mejor forma de demostrarlo es por el absurdo, porque de los irracionales no tenemos mucha información. Vamos a tener solamente la definición, y la definición te dice, bueno, un número es irracional si no es racional, entonces no tenés de qué agarrarte. Entonces, por ejemplo, si yo supongo por el absurdo en esos casos, digo, bueno, el opuesto es racional. Y el ser racional me permite hacer un montón de cosas. Como por ejemplo escribirlo como el cociente de dos enteros. Entonces, hay situaciones en las que el método del absurdo es la mejor opción. Pero no es la primera que elegiría. ¿Sí? Si yo tuviera que hacer una demostración, siempre intentaría hacerlo por la demostración directa. ¿Son otras opciones? Sí. La primera que elegiría, no. Porque es más engorroso que el resto. ¿Está bien? Bueno, espero que eso aclare un poquito. Igual, chicos, esto lo tienen que leer 200 veces y pensar un montón con los ejercicios. No se puede terminar acá porque estoy haciendo una explicación súper corta y no es suficiente, ¿sí? No estoy barriendo todas las posibilidades. Bueno, ¿alguna otra preguntita de esto? No, profe. No, No, profe, quería analizarlo nomás. Por ahora.